Buenos días, mis amigos y hermanos de 3 AM Radio Adventista Online. Un grato placer para mí, quien les habla, Luis Corsino, llegar hasta ustedes nuevamente en este día para traer un episodio más de su programa Promesas en Camino. Siéntanse bienvenidos y esperamos que la promesa de este día pueda servirnos para que podamos seguir hacia adelante y sobre todo crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, la promesa ha sido tomada del libro de Mateo, en el capítulo 17, el versículo 20. Allí la palabra de Dios dice lo siguiente. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bien, este texto es un texto conocido cuando estamos hablando acerca de la fe y del tamaño de la fe que nosotros deberíamos de tener, de por lo menos deberíamos de tener. Y el contexto de este texto está dado en el sentido de que un hombre llega a Jesús con una necesidad no personal, bueno, en el sentido de que no es en su propio cuerpo, pero es su hijo. Y él va a los pies de Jesús, se arrodilla delante de Jesús y le pide que por favor sane a su hijo que sufre de una enfermedad que no lo deja tranquilo. Pero ya ese señor, antes de ir a Jesús, había ido a los discípulos primero. Antes de haber llegado a Jesús, había pasado por sus discípulos. Y los discípulos no pudieron hacer nada por ese niño. Entonces, cuando él llega a Jesús y le pide a Jesús que por favor sane a su niño, el Señor entonces le reclama, le dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos a ustedes? Y dice de una manera, vamos a decir, no lo dice allí la Biblia, pero me imagino que con cierto desagrado o no desagrado, sino desilusionado por lo que no hicieron los discípulos que pudieron haber hecho. Porque más adelante él les reclama y le dice a los discípulos lo que dice el texto. Y el Señor Jesús sana al muchacho. Entonces, los discípulos, viendo que ellos no pudieron hacer el trabajo, entonces llaman a Jesús aparte y le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio que atormentaba a ese joven? Y Jesús, en una respuesta simple y sencilla, que hasta ahí hubiese estado bien, pero Jesús siempre da un poco más de explicación, hasta esa respuesta todo estaba dicho. Y él lo dice allí, en el versículo 20, por vuestra poca fe. Todo lo que mueve el cristiano tiene que estar basado en la fe. El justo por la fe vivirá. No hay otra manera. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú vas a hacer algo, cuando tú vas a realizar algo, si tú no tienes la fe suficiente para realizarlo, entonces no se va a realizar. Ahora bien, no es que nosotros vamos a ir al campo, vamos a parar frente a una montaña y vamos a probar nuestra fe si realmente tenemos fe, porque eso no fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo en ese texto. Lo que dijo el Señor Jesucristo en ese texto no fue que usted vaya y se pare de frente a una montaña y le diga a la montaña, ok, montaña, muévete para el mar. Y la montaña va a venir y te va a obedecer porque eso es algo ilógico. Es algo que no va a pasar. Definitivamente no va a pasar. Así que no es eso, no fue eso lo que el Señor Jesús quiso decir allí. El Señor Jesús está respondiendo ya una explicación a la respuesta corta que él dio. Está diciendo, por vuestra poca fe, porque no creyeron lo suficiente como para que el milagro se realizara. Ahora, tú no vas a ir frente a la montaña y decir a la montaña, muévete porque yo tengo fe de que tú te vas a mover.
porque no va a pasar y te va a decepcionar. El Señor Jesús está hablando acerca de ejercer la fe. ¿Qué tanto tú ejerces la fe sobre lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo y que se pueda realizar? Porque entonces tendríamos que irnos a Hebreos 11:1, donde dice qué es la fe. Entonces, cuando nosotros podemos entender qué es la fe, podemos ejercer la fe. Porque la fe no va a venir no tanto por lo que yo pueda creer, porque recuerden que Jesús es quien obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si nosotros vamos a ejercer fe no en lo que nosotros creemos, sino en que Él puede hacer las cosas a través de nosotros. Y ahí es que radica la fe. Cuando nosotros creemos que a través de lo que yo creo puedo ejercer la fe, es entonces cuando viene la presunción. Y la presunción no es más que creer que algo va a pasar porque yo creo que va a pasar. Es como usted ir a pararse frente a una montaña y decirle a la montaña, ahora muévete al mar. Eso se llama presunción. Es como subirte a un edificio como el Empire State, como el Citibank Building, un edificio como cualquiera de esos altos. Es más, hasta un edificio de 2 plantas. Entonces subirse al techo del edificio de 2 plantas y pensar que por la fe que usted tiene, usted al saltar al vacío no se va a matar porque el Señor va a mandar ángeles para que te cuiden. Se llama presunción y tentar al Señor. El asunto de la fe es ejercerla en Jesús. Por vuestra poca fe. Ellos estaban con Jesús ahí, sin embargo no pudieron realizar el milagro. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe suficiente en que podía realizarse el milagro. Repito el texto, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría, y nada le sería imposible. Espero que tú aprendas a diferenciar lo que es fe de lo que es presunción. Fe es creer en que algo va a suceder, no por mí, sino por el Señor. Presunción es creer que lo que yo digo o lo que yo quiero va a suceder, sí o sí. Y llegamos hasta tentar al Señor en lo que estamos haciendo. No trate de ir más allá de lo que tu conocimiento, tu capacidad te permita. Ejerce la fe en lo que tú entiendes que debes ejercer la fe. Lo demás, deja hacerlo al Señor, que Él es que lo obra. Porque no siempre todos los deseos, todas las cosas que nosotros pedimos, son realizadas como nosotros las pedimos. El Señor dijo que va a concedernos todo lo que pidamos en su nombre, pero siempre que nos convengan a nosotros. Siempre que sea el tiempo de Dios para realizar esos milagros. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos, en esta hora. Recuerden, si salieron de la vía, pronto volveremos a ella. El Señor de alguna manera que volvamos al camino. Mientras tanto, disfrutemos del viaje, porque en este camino de la vida no vamos solos. Vamos en la mejor compañía, en la compañía del Espíritu Santo. Dios los bendiga.